Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48, donde dice: viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantándoles. Tengas en cuenta que el mar de Galilea es propenso a tormentas, que se presentan inesperadamente, ya que la depresión en que está situado bajo el nivel del mar, cuando el día es caluroso, se producen corrientes térmicas que generan fuertes vientos que agitan la superficie del mar. Posiblemente esto es lo que se produjo en la ocasión del relato de Marcos, ya que Marcos habla del resultado de esto y es que navegaban, es decir, remaban fatigosamente porque el viento le era contrario. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo habían intentado superar el vendaval? Nótese que nada se dice, pero la fatiga estaba haciendo mella ya en ellos. No era un cansancio natural, sino un verdadero tormento, como expresa el verbo que literalmente significa atormentar, es decir, ser torturado, ya que remar significaba una verdadera tortura porque apenas si podían alcanzar a causa del impetuoso viento que soplaba contra la proa del barco. Por tanto, el cansancio estaba siendo presa de los marineros, que casi no eran capaces de avanzar absolutamente casi nada. Era la primera tormenta en el lago que enfrentaban solos, desde que habían sido llamados por Jesús. En ocasión anterior, en medio del temporal desatado, el maestro dormía, pero estaba cerca de ellos. Pero ahora había quedado en tierra y ellos estaban solos. Sin duda, no solo era el viento, sino que también las olas que se levantaban estarían anegando la nave, de manera que la situación era verdaderamente dramática, ya que si el viento le era contrario, hubiera sido suficiente con dar la vuelta a la barca y dejar que el viento la arrastrase a tierra. Pero hay un gesto de obediencia en los discípulos, ya que el Señor les había mandado ir al otro lado y ellos estaban cumpliendo el mandato recibido. Aún así, con todo, ellos luchaban aparentemente solos, porque Jesús estaba lejos de la barca, y Marco hace notar que los atormentados por el mar. Nuevamente aparece en el texto la percepción sobrenatural de Cristo, que le permitía ver remar fatigados a los discípulos en la noche, y en medio del mar. Note que la condición divino-humana del Señor se manifestaba continuamente. Aunque como hombre verdaderamente, Él, el Señor, había limitado en su naturaleza humana lo que corresponde a la deidad de la persona divina en la que la naturaleza humana subsiste y que comunica a ésta el conocimiento sobrenatural que era necesario en determinados momentos. Tal vez, un hombre podría suponer que quienes navegaban durante ese temporal de viento estarían en dificultades, pero aquí la percepción es completa. No solo conoce que atravesaban una situación difícil, sino que estaban muy fatigados. Ahora bien, ¿desde dónde los vio Jesús? ¿Desde el monte o desde la ribera? Tengas en cuenta que esto no tiene la menor importancia, pero sí lo sorprendente es saber que los vio y que conocía su desafío y también su dificultad. Había transcurrido prácticamente la noche, y Marcos dice que Jesús actuó a la cuarta vigilia de la noche. El escritor utiliza aquí el cómputo romano para la división de la noche.
los judíos. La dividían en 3 periodos de 4 horas cada uno, como así señala Lucas capítulo 2 y versículo 38, mientras que los romanos lo hacían en 4 periodos de 3 horas. Y la primera vigilia era desde las 6 del anochecer hasta las 9. La segunda desde las 9 a las 12 de la noche, y la tercera desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, y la cuarta desde las 3 hasta las 6 de la mañana. El Señor acudió a ellos cuando faltaba poco para amanecer. Las vigilias anteriores habían sido agotadoras y sin duda estarían prácticamente extenuados. Pero cuando todo estaba perdido para ellos, cuando las fuerzas se agotaban y el viento seguía dando impetuoso contra la barca, es cuando Jesús va a intervenir. Durante por lo menos 10 horas los discípulos habían estado navegando en medio de la noche y de la tempestad. Esto quiere decir que la oración del Señor se prolongó por varias horas de la noche, mientras que los discípulos navegaban hacia el occidente del lago. Marcos dice que cuando todos estaban al límite de sus fuerzas, Jesús vino a ellos. Note que el Señor no podía dejar a los suyos que pereciesen en el temporal. Su gracia lo movió a misericordia y corrió en su ayuda. Y sorprendentemente, dice el relato que vino a ellos andando sobre el mar. Note que el poder omnipotente del Hijo de Dios se pone de manifiesto nuevamente en este caminar milagroso. Y 2 cosas se destacan en el uso de la preposición de esta frase del relato. La primera indica la dirección del Señor cuando dice vino a ellos, es decir, hacia ellos. La segunda, la omnipotencia divina, andando sobre las aguas. El mar, encrespado, que golpeaba contra la nave, era camino firme a los pies del Creador. Y aún el viento, violento, que impedía avanzar a los remeros, tampoco era obstáculo para el caminar del Señor. Lo mismo era para el Señor caminar por los caminos de Canaán que por las planicies llenas de hierba de la ribera del mar, como por las montañas o sobre el mar. Note que la deidad de Jesús se manifiesta en cada momento de su ministerio, en cada expresión de sus palabras y en cada una de sus obras, ya que nadie como Él, en medio del entorno impactante del versículo, brilla con intensidad la dimensión de Cristo, que lleno de amor profundo por los necesitados discípulos, vino hacia ellos y lo hizo en el momento preciso, es decir, cuando ya sus fuerzas se habían debilitado y el temporal era una amenaza para sus vidas. El Señor llegó a la altura de la barca donde los discípulos luchaban contra el mar. Pero la sorpresa del relato es que Marcos afirma que quiso pasar de ellos, es decir, literalmente adelantarles. Por otro lado, es interesante notar la construcción gramatical del texto. El Señor se dirigió hacia la barca, tomando sobre el mar un camino que lo llevó cerca de la barca, y usando aquí la forma verbal cuando dice quería, expresa que hizo aquello con una determinada intención. No cabe duda que el Señor buscaba enseñar a los suyos la necesidad de depender de Él y enseñarles que solo donde Él está hay bendición. Por eso, llegado a su altura, hizo como que seguía adelante. Y esto se repetiría más adelante, una situación semejante con los discípulos de Emaús, en donde Jesús hizo como que seguía su camino, como dice también en Lucas capítulo 24 y versículo 28. Y en ambas ocasiones buscaba enseñarles la necesidad de tenerlo con ellos e invitarlos a acompañarles. Sobre esto escribe Lenski cuando dice: es fácil ver la razón. Quería que los discípulos
le invitaran a subir a la barca. Les trajo ayuda hasta muy cerca de ellos y podemos decir que se la ofreció, pero solo la habría de recibir si la deseaban y la pedían. El pasar de un lado de la barca, como lo hizo, no fue una simple simulación de parte de Jesús. No hay jamás razón alguna para acusarlo insinceridad, porque él sencillamente hubiera pasado adelante y dejado a los discípulos si ellos no lo hubieran recibido. Y hasta aquí el comentario de Leskin. Y algo más adelante de pasar, note que en todo el entorno se manifiesta el amor admirable del Señor. Y no cabe duda alguna que los 12 no eran merecedores de ser amados por Él, si se tratase de amar a personas perfectas, ya que eran muy imperfectos, dudaban continuamente, tenían poca fe, no aceptaban a entender bien quién era Jesús, pero la gracia no está orientada a perfectos, sino dirigida hacia pecadores imperfectos. Por eso, ni la tempestad, ni la noche, ni el viento huracanado, ni circunstancias adversas, por intensas que sean, impedirán que Él venga al encuentro de los suyos para ser su ayudador. Por una sola razón: les son muy queridos porque los amó eternamente. Las tormentas son frecuentes en la vida cristiana y muchas veces comienza la travesía espiritual por un tiempo bonacible y cuando ha transcurrido un espacio se desata la tormenta y sobrevienen las dificultades. Note que las pruebas son habituales en la vida cristiana, pero todas ellas son necesarias para fortalecer la fe y conducir al creyente a la madurez espiritual. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En medio del conflicto, la fe sale enriquecida y también consolidada para empresas mucho mayores. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 6 al 7 dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así pues, el propósito de la prueba es equilatar la fe. Las pruebas son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del creyente. Note que dice mucho más preciosa que el oro. La vida de fe es comparada con el precioso metal y se demuestra que es más valiosa que el oro porque no perece ni se desgasta con el tiempo, sino que aumenta y se fortalece. Por tanto, el motivo de la prueba es purificar la fe y el resultado final es una vida en la fe que lleva alabanza y gloria a Dios. El hecho de estar en el lugar donde Jesús desea no significa que haya siempre bonanza. Note que es interesante constatar que los discípulos estaban donde el Señor les había mandado, que se esforzaban también en seguir adelante y, sin embargo, la tormenta azotaba violentamente el barco, como si tratase de impedir que ejecutaran la voluntad de Jesús. No es difícil encontrar testimonios de creyentes que encontraron grandes tormentas en el camino de la obediencia y que fueron enviados a misiones cuando Dios mismo
sabía que sobre ellos vendría la tormenta. Las dificultades y aflicciones procurarán perturbar y disuadir en la obediencia al Señor, pero sin embargo, si Él ordena un determinado camino, hará posible que sea recorrido. Continuará con el versículo 49, donde dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Los discípulos creían en Jesús, pero no lo estaban esperando. Note que en medio de la tormenta vieron a un hombre que caminaba sobre el mar embravecido y que se aproximaba a la barca. Ahora bien, la visión era realmente algo sobrenatural. Todos los que iban en la barca lo vieron y la reacción es que aquello era una visión y no una realidad. En el momento en que llegó a la altura del barco, continuaba andando como para adelantárseles. Ellos no podían pensar que fuese el Señor, de modo que lo único que entraban en sus mentes es que se trataba de un fantasma, es decir, una visión no real. Para entender una reacción así, deberíamos situarnos en el entorno en que se producía. Y hasta es muy probable que la luna estuviera todavía en el cuarto creciente como correspondía al tiempo anterior a la Pascua, de modo que la luz no sería muy intensa. Además, el viento levantaría una cortina de agua que difuminaría cualquier cosa en el entorno. Los 12 estarían viendo hacia adelante procurando divisar la costa donde se dirigían, y en ese momento, acercándose al barco y caminando sobre el mar, aparecía el Señor. Note que para ellos no podía ser un hombre, porque venía caminando sobre el agua. Por tanto, sobrecogidos de miedo, no ya por el viento ni las olas, sino por lo que creían que era una aparición, comenzaron ellos a gritar. No sabemos cuál eran las palabras que pronunciaban en sus gritos, pero sin duda, a la luz del pasaje gritarían: ¡un fantasma, un fantasma! Aquellos hombres que no esperaban la presencia del Maestro les hacía suponer como algo irreal lo que era real, ya que no era la visión de una forma humana que caminaba sobre las aguas, sino la realidad de un hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que lo hacía. Al no esperarlo, en lugar de darle la bienvenida y saludarlo con gozo, en lugar de decir: «Es el Señor», gritaban ellos aterrados, diciendo: «Es un fantasma». Note que la situación en que se encontraba había perturbado sus corazones y llenado de inquietud su alma, lo que le impedía reconocer al Señor, que venía a ellos en medio del conflicto. Y así ocurre cuando las adversidades de la vida saturan el pensamiento y el corazón del cristiano. Las circunstancias hacen difícil la visión de la fe y no nos permite ver que en medio del mar embravecido de la vida, que azota con violencia nuestra nave, Cristo viene a nuestro encuentro, conforme a su compromiso de estar con nosotros. Ya que en medio de la intensa angustia debemos esperar reconocer su presencia, porque Él ha prometido estar a nuestro lado en esa situación. Note lo que dice el Salmo 91 y versículo 15, donde dice: «Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré». Continúa ahora con el versículo 50, donde dice: «Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. No se trataba de uno o de dos que estaban aterrados, ya que todos estaban igualmente llenos de turbación. Y también todos habían gritado, y todos estaban aterrorizados, porque todos habían visto a Jesús caminando hacia ellos sobre el mar, y todos estaban igualmente sujetos a un pensamiento supersticioso de que no podía ser sino la visión de un espíritu o de un fantasma que caminaba sobre el mar. Al grito desgarrador del miedo, sigue la voz del Señor alentándoles. Y en medio de la tormenta su voz llegó con toda claridad a ellos. El tono de su voz era como siempre, afable y amigable. Las palabras de Jesús van directamente a resolver el temor supersticioso de ellos que creían que veían a un fantasma. Y no esperó tiempo para hablar con ellos, lo hizo inmediatamente, es decir, al instante. Las palabras de Jesús debieron de haber sonado llenas de paz, como contraste con el grito angustioso producido por la inquietud de los discípulos, ya que no debían de seguir ellos aterrorizados, ni tampoco había ya razón para ello. Y note por otro lado que la construcción gramatical de la frase es como si le dijese: ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Hay que recordar que el Señor estuvo orando durante la noche, pero acudió a ello inmediatamente cuando estaban presos del cansancio y sobre todo cuando el terror que producía su inesperada manifestación, ellos necesitaban las palabras de aliento para confortar sus almas inquietas. Note que las palabras llevan aparejada una razón poderosa para dejar de temer. Cuando el Señor le dijo: yo soy. Y note también que no hizo falta nada más, ya que la voz del Maestro era conocida por ellos. No había duda quién estaba junto a la barca sobre el mar. Era el único que podía hablarles de aquel modo. Como dirá Jesús, sus ovejas son las que conocen su voz. Juan capítulo 10 y versículo 4. Nótese esto y en lo siguiente, y es que ese yo soy, sin predicado, es un yo soy divino. Y la expresión tenía un alto significado para los que conocían la historia de la revelación divina de la palabra, usada tantas veces por Dios en el Antiguo Testamento. Y el Señor usó varias veces esa expresión, acompañándolas de distintos predicados, con un gran significado especialmente notorios en el Evangelio según San Juan. Veamos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8 y versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 9 y versículo 11 dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 11 y versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14 y versículo 6 dice: yo soy el camino. En Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. Note que este es sin duda la fórmula de autorrevelación de Dios, ya que de este modo debemos entender las palabras de Jesús cuando habló a los discípulos en medio del temporal. Cuando el Señor dijo: yo soy, no temáis, estaba usando la fórmula que Dios utilizó tantas veces cuando se comunicó con su pueblo. Por tanto, yo soy sería una expresión que más adelante produciría un conflicto sobre el Señor y los fariseos, cuando éstos la asociaron con la deidad,
como así señala Juan capítulo 8 y versículo 58. Y note que el alcance es sumamente importante, porque creer en Jesús como el yo soy implica salvación y vida. Lo contrario trae, como consecuencia, la condenación eterna al morir en los pecados, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 24. Los hombres escapan al destino de muerte cuando llegan a tener fe en Jesús como su yo soy. Y note que esta expresión expresa la relación y eterna identificación entre el Padre y el Hijo, ya que ante el yo soy, aquellos enemigos que vendrán a aprender a Jesús en el huerto caerían a tierra. Juan capítulo 18 y versículo 6. Nada hay semejante a esto en todo el Nuevo Testamento, lo que obliga a entender que Jesús se manifiesta así en toda la dimensión de su deidad, expresada desde su naturaleza humana. Subsiste, al igual que la divina, en la segunda persona eterna de la deidad, el Hijo de Dios. Era el mismo Dios que había alentado a tantos siervos suyos en la antigua dispensación. Por ejemplo, daré algunos versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Y el Salmo 49, versículo 16. Jesús, con las mismas palabras, alentaría a los discípulos cuando estaban llenos de inquietud, como así señala también el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 y versículo 27. Y de igual modo, esas palabras sirvieron para alentar al apóstol Pablo en su conflicto en Corinto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 9. Y tomándolas más tarde, el apóstol Pedro alentaría a los lectores de su epístola, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Y aquí las palabras del Señor ahuyentan el miedo para dar paso al gozo y a la calma, ya que no estaban solos allí en medio de la tormenta. Acudió a su ayuda el Señor, que estaba con ellos. Note cómo los ojos de la fe no lo distinguieron antes. Las mentes ofuscadas con el problema supieron que era una visión, pero las palabras del Maestro lo devolvieron a la realidad. Ellos estaban con Jesús y Jesús estaba con ellos. Así pues, cuando descubrimos en medio de nuestros conflictos, problemas, dificultades o tristezas la presencia de Cristo, los temores desaparecen y la paz renace de nuevo, ya que es el Señor el que produce tranquilidad en la intimidad del alma. Nada puede aterrorizar a quien tiene a Cristo, ni tan siquiera la perspectiva de la muerte, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 22 y 23. La vida cambia para quien tiene depositada su confianza completamente en Jesucristo. Y voy concluyendo con esto. Cuando Jesús estaba ausente, es decir, cuando no estaba en la barca con los discípulos, ellos tenían problemas y problemas graves, y además estaban aterrorizados. Amigo y amiga oyente, y de la misma manera cuando en una persona está ausente Jesús, continúa exactamente ocurriendo lo mismo. La persona suele andar desorientada en esta vida y llena de temores. Amigo y amiga oyente, con Jesús hay solución a los problemas. Con Jesús el temor desaparece. Por ello te animo ahora a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador.
Para ello te animo a que ores conmigo esta oración de fe y repitas: di conmigo: Señor Jesús, en esta vida he pasado por muchos problemas, por mucha angustia, por muchas dificultades. A veces me han ayudado la familia, los amigos, pero los problemas del alma, ningún ser humano me los puede quitar. Solamente tú, que eres Dios, puedes hacerlo. En este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y quiero darte gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.